Muy buenas tardes. La verdad es que este acto para la universidad, en el entorno del colegio, rodeados de alumnos, médicos jóvenes y médicos senior, es algo especial, y contar pues con un programa como hemos tenido desde esta mañana, que ustedes han podido asistir, y acabar pues esta jornada con dos ponentes del prestigio y la calidad, pues va a ser un colofón ideal. Somos conscientes también de la expectación y el interés que ha despertado a través del colegio, y le damos las gracias a difundirlo a los médicos en la Comunidad Valenciana. La conferencia, la presentación que vamos a tener ahora, va a ser por una de las personas más influyentes, que más ha trabajado, que más ha dedicado todo su esfuerzo y su brillantez a hacer lo que yo cuando venía para acá estaba pensando, ¿no? Cuando somos pequeños, lo que más entusiasmo nos produce en una película, en un libro de aventuras, es encontrar el mapa del tesoro, ¿no? Y hoy Álvaro nos va a hablar del mapa del tesoro. Cuando ustedes les pregunten a alguien, a un médico mayor o a una persona mayor de su entorno, qué es lo que más van a valorar en su vida en estos momentos, es mantener esa capacidad de su lenguaje, de su memoria, de sentarse a leer un libro, de disfrutar de una película, de disfrutar de la familia, en realidad de mantener su identidad y sus capacidades cognitivas. Álvaro lleva muchísimos años trabajando en el ámbito del funcionamiento del cerebro, y hoy es una de las personas, lo dicen las estadísticas y las agencias de calidad científica, que es una de las mentes científicas más brillantes de nuestra época. El profesor Pascual-Leone, que actualmente es catedrático en Harvard, es valenciano, estudió en Valencia en su secundaria, después en Alemania, después se fue a Estados Unidos, a Minnesota, después a la Clínica Mayo, y después volvió a España, fue profesor del CSIC, y después volvió de nuevo a Harvard, donde actualmente es catedrático de neurología y trabaja en un centro de salud cerebral para personas mayores. Sus investigaciones han producido más de 850 artículos científicos, y es uno de los científicos españoles, de los 2 o 3 científicos españoles más citados. Por lo tanto, el que hoy esté aquí, además de que para la universidad, para el colegio, para la sociedad valenciana es un privilegio, que un valenciano esté dictando y haciendo la vanguardia de la ciencia, conociendo cómo funciona el cerebro, va a ser también algo que para ustedes, estudiantes, puede ser un ejemplo a seguir, una referencia en que con esfuerzo, con entusiasmo, con motivación, se pueden alcanzar muchas metas. No le quito más tiempo a él, le doy las gracias de nuevo porque ha sido un esfuerzo venir saltando de avión en avión para estar con nosotros hoy. Y Álvaro, cuando quieras, es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la amable palabras y la presentación. Sobre todo, muchas gracias por la invitación de estar aquí y participar en este fantástico congreso. He disfrutado enormemente de la sesión justo anterior a la mía y creo que verán que, sin hacerlo adrede, hay muchos ecos de los temas que se han destacado anteriormente que creo que van a ver en lo que voy a presentar. Para mí realmente el venir a Valencia es un placer. Yo soy valenciano y procuro ejercer de ello. El primer colegio, el único colegio al que soy colegiado es el de Valencia. Muchas gracias al Colegio de Médicos de Valencia y a la Universidad Católica por esta oportunidad. En Estados Unidos te obligan a hacer esto de disclosures, que yo no sé ni cómo se dice en español, pero a contaros las cosas que hago que pudiera quizá tener algo que ver con lo que voy a presentar, así que aquí las tenéis. Soy asesor científico de ciertas empresas,
inventor de varias patentes relacionadas con cosas que os voy a contar, cofundador de un par de empresas, una de las cuales mencionaré. Pero sobre todo quiero destacar el último punto, y es que voy a hablar al final de aplicaciones de técnicas de estimulación cerebral que son experimentales. Creo que se pueden y deben trasladar a la clínica. Hay aplicaciones que ya lo están, pero voy a nombrar algunas que no lo están todavía. ¿Por qué quiero hablar de salud cerebral? Bueno, quiero hablar de salud cerebral porque la salud cerebral es la diana número 1 de la salud. Y la salud entendida como nos lo estaban enseñando hace un momento, no simplemente como falta o ausencia de enfermedad, sino como bienestar personal. Como ser capaz de funcionar de la manera que uno quiere funcionar. La ausencia de salud cerebral da lugar a enfermedades. La presencia de salud cerebral puede literalmente curarte de otras enfermedades. Pero los datos de por qué es importante mantener salud y no esperar a que aparezcan enfermedades cerebrales son abrumadores. Aquí hay algunos. 1 de cada 2 personas mayores de 45 o 40 años está afectado por una alteración que causa discapacidad, no una meningitis que te dan tratamiento y te curas y se te pasa, sino una enfermedad que permanentemente a partir de entonces te lleva a tener discapacidad por causa cerebral. Las enfermedades cerebrales son la causa número 1 de discapacidad a lo largo de la vida, más que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. En este momento, nos lo han recordado hace un momento en la presentación anterior, tenemos la enorme oportunidad como una sociedad de tener más gente mayor de 65 años que niños menores de 5. Es la primera vez en la historia de la humanidad que eso sea así. Eso es una oportunidad fantástica, pero hoy en día el aumento de expectativa de vida, por cada año de expectativa de vida que ganamos, lo que realmente ganamos son 9 de 12 meses de discapacidad. O sea, lo que estamos realmente consiguiendo, como nos recordaban, diciendo con la frase de estamos ganando vejez. A mí esto no me gusta porque no me gusta pensar en vejez como algo malo. Creo que es algo bien bueno. Yo quiero llegar a viejo. Pero el trasfondo que es, por lo que nos lo decían, y que estoy totalmente de acuerdo, es porque lo que estamos ganando es discapacidad. No estamos ganando los años de vejez que queremos. Yo no quiero años de vejez discapacitados, quiero años de vejez plena. Queremos una vida plena, queremos ganarle vida a los años, como dice la Organización Mundial de la Salud, no ganarle o añadirle más años a la vida. Pero además de ese sufrimiento de la persona, el sufrimiento de la familia y el sufrimiento de las comunidades, ya hay un impacto socioeconómico bestial, tan bestial. A mí estos números me resultan difíciles de imaginar porque nunca he sido muy bueno en eso de saber qué es el Producto Interior Bruto o cómo de grande es, pero es mucho. Y el 15% del Producto Interior Bruto es muchísimo más que lo que se usa como números útiles de entender el valor de las cosas. Pero quizá lo más importante es que el impacto socioeconómico es tanto que la Organización Mundial de la Salud dice que las enfermedades cerebrales son la causa número 1 de riesgo, la amenaza número 1 para la humanidad, para la sociedad humana. Esa es la razón por la cual creo que vale la pena pensar en qué hacer al respecto. Porque uno de los mensajes que quiero dar es que lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona. Y sin embargo, hay razón de esperanza, porque el 80% de las causas de discapacidad cerebral, el 80%, o son debidas a enfermedades no diagnosticadas, y si las diagnosticáramos, podríamos tratarlas, o son debidas a estilos de vida modificables. Y por lo tanto, el 80% son potencialmente prevenibles.
Eso es de lo que quiero hablar. ¿Qué hacer cada uno de nosotros para prevenirlo? Y para eso tenemos que pensar en qué es un cerebro sano. Una definición es que un cerebro sano es un cerebro que funciona adecuadamente para lo que tú quieres hacer. Es totalmente subjetivo. Que te permite rendir al nivel esperable dado quién y cómo eres. Hay un componente objetivo. Y que además tiene la reserva suficiente para sobrellevar las cosas que no podemos anticipar. Las sorpresas que te da la vida, los estresantes, los riesgos que nos ocurren continuamente. Eso no quiere decir, lo explicaré un poco más tarde, no quiere decir que el cerebro no lo estemos usando todo el tiempo, lo estamos usando todo el tiempo. Pero tiene una capacidad específica que llamamos resiliencia y una capacidad específica que llamamos reserva cerebral, una especie de capacidad de poner una siguiente marcha y hacer que el motor sigan funcionando los mismos cilindros que tenía antes, pero que funcione de una forma distinta, más eficaz para sobrellevar la situación dada. Esa reserva la tenemos que mantener. Imaginaros que la reserva es esa capacidad de poner una siguiente marcha en el caso de que sea necesario, más allá del rendimiento normal, habitual de nuestro funcionamiento cerebral. Cada uno estamos funcionando a un nivel determinado, pero todos tenemos además la capacidad de añadir una forma distinta de sobrellevar la cosa. Todos tenemos una mala noche y, sin embargo, seguimos funcionando al día siguiente. Todos podemos venir desde Boston y espero no quedarme parado a mitad de la conferencia porque se me acabe la gasolina. Eso es reserva cognitiva en marcha y eso es una especie de regalo añadido que nos da el cerebro. Pero es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos porque si hay una lesión, una patología o un insulto que hunde el rendimiento cerebral, entonces empezamos a usar la reserva cognitiva para mantener el funcionamiento cerebral. Y si estamos en eso, cuando algo no esperado pasa, de repente nos hundimos. Si estamos en eso, tienes una infección de orina y de repente no reconoces a tu esposa. Tienes una mala noche y de repente no sabes encontrar el cuarto de baño de tu casa. Tienes el estrés de una operación que te viene encima y desarrollas confusión, desorientación y delirio. Esas son las consecuencias de estar usando la reserva cognitiva no como reserva, sino para mantener el funcionamiento cerebral. Y es un arma de dos filos además, porque cuando estás en eso y la patología sigue aumentando, llega un momento en que de repente te hundes funcionalmente y dices, estaba muy bien y de repente es que lo ha perdido todo. Para evitar perder todo, tenemos que hacer dos cosas, mantener la reserva cognitiva y mantener la salud cerebral y, por lo tanto, su rendimiento. Y quiero contar un poquito qué es rendimiento cerebral normal, sano, qué podemos hacer para mantenerlo y qué podemos hacer para mantener la reserva. Desde Ramón y Cajal sabemos que el cerebro está compuesto de neuronas. Además tenemos el privilegio de tener esos dibujos absolutamente fantásticos. ¿Ves? Esa es mi reserva cognitiva que ya no funciona. Esos dibujos fantásticos de don Ramón. Tenemos tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea. De nuevo, los números a veces son difíciles de imaginar, pero imaginar la Vía Láctea, tenemos tantas neuronas como estrellas hay en la Vía Láctea. Y el cerebro tiene además una orden de magnitud más de neuronas que la apoyan a las neuronas, glía, o sea que tenemos 10 veces más extra de estrellas en la Vía Láctea de nuestro cerebro. Y esas neuronas están conectadas unas con otras, como demostró Ramón y Cajal, a través de sinapsis, con unas cantidades de nuevo enormes, unas 10.000 conexiones por neurona, pero quizá lo que no sabéis es que esas conexiones están cambiando cada 5 segundos. Esos son más o menos 5 segundos y vuestras neuronas
Siguen siendo las mismas, pero se han cambiado todas las conexiones que tienen. Y ahora han vuelto a cambiar. Lo notable es que tengamos estabilidad en el cerebro porque está cambiando tan rápidamente que literalmente salimos de aquí con un cerebro distinto. Espero que no permanentemente dañado porque me sentiría muy mal. Pero es impresionante imaginar el dinamismo de ese sistema. Son redes neurales, son conexiones entre neuronas súper específicas, súper especializadas, que no cambian, que no se vuelven a reproducir, que son las que son, y son muchas, pero son conexiones enormemente dinámicas y cambiantes que tenemos literalmente la oportunidad y la responsabilidad de mantener. Dejadme que os lo muestre de una forma distinta. Este es el número de conexiones que hay en todos los enlaces de la Internet. Este es el número de conexiones que hay en el cerebro de una persona, entre comillas, adulta. 3 veces más que todo el Internet. Es lo que llevamos dentro del cráneo, cambiando cada 5 segundos. Y dices, ¡qué barbaridad! Pero hay una cosa notable en esa barbaridad, y es que si miras a los 5 años, el número de conexiones es mucho mayor. O sea, por diseño, el cerebro se forma con una bestialidad de neuronas y un número literalmente inimaginable de conexiones para perder las neuronas y perder las conexiones antes de que acabes la carrera de medicina, antes de que salgas del colegio. Es un diseño extraño, pero es la realidad. La idea esa de que perdemos las neuronas cuando nos hacemos viejos es mentira. Perdemos la inmensa mayoría de las neuronas antes de nacer. Y la inmensa mayoría de las demás las perdemos antes de salir del cole. Y inicialmente hay una explosión de conexiones y esas las perdemos antes de salir de la universidad. Hay una poda programada, una muerte programada de neuronas y una poda programada de conexiones. Y si eso no tiene lugar, tienes un cerebro enfermo. La responsabilidad de los maestros, de los mentores, de los padres, de la sociedad, en fomentar la poda de conexiones adecuada, es enorme. ¿Es cierto de las neuronas? Es cierto del número de sinapsis. Yo me puedo permitir hacer casi lo que quiero, no tiene mucha repercusión sobre mis neuronas, el número por lo menos. A la edad de muchos de vosotros, el impacto puede ser enorme. Eso quiere decir que un cerebro sano es un empeño de toda la vida. Un cerebro sano no puede ser algo que te pongas a enfrentarte a ello cuando tienes 60 años porque te ves cerca la probabilidad de demencia. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde por muchas cosas, entre otras porque si vas a tener demencia de Alzheimer, ya la tienes. O sea, tenemos que plantear el cerebro sano no como, por lo menos como me lo enseñaron a mí, una cosa que se desarrolla a lo largo de la niñez. Podemos discutir cuándo se hace el cerebro maduro, pero alrededor de la pubertad más o menos empieza a ser maduro. Y luego tienes una meseta de una serie de años en la cual las cosas están estables, tú estás bien, eres maduro, eres adulto. Y antes o después empieza la vejez y la ancianidad y empiezas a perder capacidades. Esto es mentira. No hay pérdida de capacidad de vida a la edad. Hay cambios de capacidad de vida a la edad. Hay cosas que dejas de poder hacer y hay otras que haces mejor que hacías, si tu cerebro está sano.
O sea que realmente lo que hoy sabemos es que es una cosa así. Es un proceso que empieza antes de nacer y que continúa hasta que te mueres. Un proceso que conlleva reorganización de conexiones, poda de conexiones, formación de nuevas conexiones y que para que funcione bien tiene que mantener la capacidad plástica de cambio y la capacidad de reserva, de funcionalmente ser capaz de enfrentarse a situaciones no esperadas. Por lo tanto, un cerebro sano no es un cerebro joven. Un cerebro sano es un cerebro que funciona adecuadamente para la edad que la persona tiene y lo que quiere esa persona hacer. Y que tiene la reserva adecuada. Para funcionar adecuadamente necesita ser plástico. Y esto, de nuevo, es algo que sabemos desde Ramón y Cajal. Solo que Ramón y Cajal nos lo contó porque lo vivía así, porque lo imaginaba así, pero no tenía las herramientas para demostrarlo neurobiológicamente. Hoy en día las tenemos. Entonces, una de las cosas que escribió Ramón y Cajal en su textura es esta cita que a mí me parece maravillosa. La labor de un pianista, entre otro largo lista de profesiones, que me permito quitar, es inaccesible para el hombre ineducado, ya que la adquisición de nuevas habilidades requiere práctica, requiere esfuerzo. Si no, no lo consigues. Él dice, de hecho, requiere años de práctica. Y destaca que no solamente práctica física, sino también práctica mental, lo que acaba siendo crítico. Y para entender plenamente el complejo fenómeno de adquirir habilidades, es necesario, fijaros, dice dos cosas. Primero, reforzar conexiones que estén, que ya existen. Y segundo, formar conexiones nuevas. Plasticidad, decía Ramón y Cajal, tiene dos pasos. Primero, usa las conexiones que existen lo mejor posible. Luego, si las sigues usando, si lo consolidas, vas a hacer conexiones nuevas. Y hoy, desde hace unas décadas, tenemos herramientas para demostrar eso. Nosotros hicimos un experimento, déjame que vuelva atrás con esto. Hicimos un experimento hace una serie de años en la cual pusimos a prueba esa hipótesis de Cajal. ¿Qué pasa si coges a gente y les enseñas a tocar el piano? ¿Qué pasa si buscas gente que nunca ha tocado un instrumento, que no sabe teclear bien mecanográficamente? Les pagas, porque es bastante aburrido, pero les obligas a que se sienten 2 horas al día durante días a aprender un ejercicio de 5 dedos. Cuando oigas el metrónomo, quiero que le des una tecla con el pulgar. Cuando lo vuelvas a oír, quiero que le estés dando con el meñique a otra tecla. Y entre medio, tú te lo montas, le tienes que dar las teclas con los otros 3 dedos. Es esto, ir y venir continuamente al ritmo del metrónomo. Pero además debes saber que el teclado está conectado con un ordenador y que quiero que cada pulsación la des con la misma fuerza, con la misma velocidad, con los intervalos entre las teclas constantes, por supuesto en la secuencia correcta y por supuesto al ritmo de metrónomo. Yo te pago, tú practicas y al cabo de 5 días lo haces muy bien. Todos podemos aprender. Lo haces muy bien a este ritmo de metrónomo. Si cambio el ritmo de metrónomo, vuelves a empezar de cero. Pero a este ritmo de metrónomo lo haces muy bien. Ya no tienes errores en secuencia, lo haces exactamente al tiempo del metrónomo, tienes muy poca variabilidad de intervalos, has aprendido. ¿Qué ha pasado en tu cerebro? Lo que ha pasado en tu cerebro es que en esta zona de 5 centímetros por 5 centímetros, centrada en la parte del homúnculo motor que controla la flexión de dedos, en los 5 dedos, en los 5 días, ha explotado la representación de la flexión de dedos. Tu cerebro está dedicando más recursos, más cerebro a flexionar al ritmo adecuado de los dedos. Esto es fantástico, pero es un problema, ¿no? Porque si eres un pianista, ¿qué pasa? ¿Que solo tienes manos en el cerebro?
Si ves la biografía de muchos pianistas, quizá te lo preguntas, pero es poco útil. En una semana has aprendido a hacer el ejercicio y vas de aquí a aquí en la representación, en la dedicación de tu cerebro a la flexión de dedos. Pero si paras el fin de semana y vuelves a hacer el mapeo, el lunes has perdido esa extensión. ¿Eso es bueno o es malo? Si diriges un centro de investigación, quizá tienes la tentación de decirle a la gente no podéis parar el fin de semana. Pero a lo mejor ese perder es bueno, porque recordar lo que decía Cajal es aumentar conexiones y además luego, después, formar conexiones nuevas. Entonces, si sigues entrenando, si sigues dedicando el esfuerzo, vuelve a aumentar a la segunda semana y se vuelve a encoger y vuelve a aumentar y se vuelve a encoger y vuelve a aumentar y se vuelve a encoger y vuelve a aumentar. Pero si miráis de semana a semana a semana, cada vez se encoge menos y cada vez aumenta menos y cada vez lo haces mejor. Y cuando llegas aquí, ese metrónomo que iba a 40 veces por minuto, ahora lo puedes cambiar a 80 y tú pasas el aprendizaje a 80 o a 10 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora hay conexiones nuevas en el cerebro. Hay conexiones que hacen que se active una neurona para mover el dedo medio, gracias, el corazón, solamente después del índice y solamente antes del anular. Esto aquí no lo tenías, pero ahora lo tienes al cabo de 5 semanas. Has desarrollado conexiones nuevas en tu cerebro. Eso es lo que les pasa a los pianistas. Pero eso requiere no solamente 5 días de esfuerzo, sino 5 semanas de esfuerzo diario. Esos son aprendimientos consolidados y eso solo ocurre si pones esfuerzo en aprender. Si haces exactamente el mismo experimento, dándole el mismo número de veces a teclas, pero sin que estés intentando aprender una secuencia, ese es el control que hicimos, no cambia nada en el cerebro. Eso es plasticidad cerebral. Y esa capacidad de plasticidad cerebral la necesitamos mantener durante toda la vida. Y si la mantenemos, entonces uno se convierte en un mantenedor. Esa es la terminología inglesa, que de nuevo eso es muy concreta. Hay gente que mantiene la capacidad funcional cognitiva a lo largo de la edad. Eso es lo que me dijeron a mí cuando estudiaba, lo que no debe pasar. Porque lo que debe pasar es que con la edad, a medida que te haces mayor, declines, haya capacidades que vayas perdiendo. Globalmente, eso no es cierto. Hay capacidades que vas perdiendo, pero hay otras que vas ganando. Y ahora sabemos que lo normal, os lo vuelvo a recordar, no es que con la edad avanzada uno pierda capacidad globalmente o funcionamiento cerebral, sino que lo mantenga. Si lo pierde, es porque hay alguna patología. Y tenemos la capacidad con la reserva cerebral de mantener la función durante un tiempo. O sea, si hay pérdida de capacidad con la edad, hay patología, esté diagnosticada o no esté diagnosticada. No hay salud cerebral. Y por lo tanto, lo que necesitamos no es, como cada uno estamos a un nivel distinto y cambiando en una forma distinta, lo que necesitamos no es tener una evaluación con un número general para la población, sino un seguimiento longitudinal de cada uno de nosotros, de manera que cuando empiece la enfermedad, que es aproximadamente 10 años antes de los síntomas a nivel cerebral, lo hayamos detectado inmediatamente. O sea, detectar la desviación de la trayectoria individual. El hecho de que tú, y no yo, tú has dejado de mantener tu nivel de función, sea el que sea tu nivel de función. Eso requiere tener
O sea, gracias a eso podemos hacer una detección temprana, gracias a eso podemos hacer una intervención temprana y mantener la función, pero eso requiere tener una especie de huella digital, huella dactilar, del funcionamiento de cada uno de nuestro cerebro. Y quiero contaros que tenemos las tecnologías hoy por hoy para hacer exactamente eso. No que lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, pero tenemos la capacidad de hacerlo. La neurotecnología va exactamente por ahí. Y cuando tienes eso, entonces puedes decirle a la persona si va en dirección de mantener salud, si la está manteniendo o si la está perdiendo. Y a mí me ha encantado la sesión de antes y vuelvo a hacer un eco de ella. Puedes empoderar a la persona a decidir, la persona, no tú, si quiere ese riesgo de discapacidad o no lo quiere. Yo soy de juventudes anarquistas de cuando era joven, o sea, soy muy de empoderar a la persona para que decida. Tu papel no es dictar lo que van a hacer, tu papel es decirle las consecuencias que puede tener para que tomen la decisión adecuada, me parece a mí. Pero para eso necesitamos esa huella y necesitamos ese conocimiento, predecir el riesgo personal y empoderar al individuo a tomar las decisiones. Dejadme que os muestre cómo se puede hacer eso. Esto es una prueba neuropsicológica muy clásica. Es la prueba del reloj. Quiero que dibujes un reloj, haz un círculo, pon todos los números y pon las saetas mostrando las 11 y 10. Es un truco, lo de las 11 y 10, porque las 11 y 10 son dos números que están justo uno al lado del otro y entonces hay una atracción a poner el foco atencional en el 10 y en el 11, y para poner las saetas en las 11 y 10 tienes que inhibir el 10 y ponerla en el 2. Pero ambas personas, aquí estos son dos personas concretas, lo hacen igual de bien. Lo que pasa es que no has visto cómo lo hacen. Este es el problema de la evaluación neuropsicológica. Vosotros sabéis, todos lo sabemos, que tú puedes no saber nada de algo, ir a ver a alguien que está haciendo ese algo, fijarte en cómo lo hacen durante los primeros 10 segundos y llegar a la conclusión si saben o no saben qué están haciendo. En la forma en que haces lo que haces, declaras si realmente tienes conocimiento suficiente, soltura suficiente, dominio suficiente, experteza suficiente. Esto, captar el proceso de hacer, lo describieron los neuropsicólogos de Boston y se llama el Boston Process. Es fijarte en cómo hacen para tomar conclusiones sobre el proceso, no solamente sobre el fruto final de lo que haces. Si me ha costado un montón de tiempo hacer este dibujo, pues entonces eso probablemente es un problema. Ese tipo de idea. Pero eso es caro, es tiempo, y además depende de cómo de bueno observador sea la persona en cuestión. Pero la tecnología te permite hacer eso con total precisión. Tú puedes hacer que dibujen en una tableta, puedes usar el estilo gráfico de la tableta para digitalizar el rendimiento, puedes saber cuánta fuerza, cuántas latencias, cuántas pausas, cuánta inclinación hacen. Puedes generar no 3 medidas, círculo, números y saetas, sino 640 medidas, literalmente. Y con eso puedes hacer un algoritmo de inteligencia artificial y decir, esta persona realmente tiene un rendimiento normal, esta persona no lo tiene. A pesar de que en la evaluación neuropsicológica normal de 8 horas lo rinde bien, porque el fruto final de la tarea lo genera bien, pero el proceso está ya alterado. Es no sintomático todavía, porque no estamos midiendo lo realmente crítico de los síntomas. Pero si lo mides, entonces puedes decir, esta persona no es normal, esta persona sí lo es, y puedes preguntarte por qué no es normal y te encuentras que esa persona
que cognitivamente está bien, que no tiene quejas, que la memoria le funciona, que la familia dice que está a la mar de bien, tiene amiloide en el cerebro y tiene una enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que no se ha manifestado todavía. ¿Por qué no? Porque la reserva cognitiva está haciendo que ese cerebro funcione tanto como pueda. Pero si nos jugamos la reserva cognitiva para mantener función, llegará un momento en que se hundirá. Entonces diremos, ay, es demasiado tarde, ya no le podemos ayudar. Porque hemos dejado de ayudarle cuando podíamos, usando las tecnologías adecuadas para diagnosticar esa desviación mínima, temprana, del proceso de hacer. O sea, la idea es que en salud cerebral hay una cierta estructura muy compleja, muy dinámica, muy cambiante, que da lugar a una cierta función que podemos medir y que cada red cerebral da lugar a cada emoción, cada función cognitiva, cada capacidad que tenemos. Literalmente, todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, creemos, tiene un correlato en una función, en una red cerebral con ciertas características. Eso es lo que ocurre en salud. En enfermedad, toda clase de insultos, lesiones, procesos patológicos alteran la estructura o la función cerebral y dan lugar a alteraciones que se manifiestan como síntomas o como discapacidades eventualmente, pero dan lugar a alteraciones incluso antes de llegar a manifestarse clínicamente. O sea, podemos pensar en las enfermedades cerebrales, en las discapacidades cerebrales, como alteraciones de circuitos que se caracterizan por patrones espaciotemporales definibles. Lo podemos llamar Parkinson. Pero realmente lo que estamos hablando es que me cuesta iniciar el movimiento. Y si me cuesta iniciar el movimiento porque estoy cansado o porque tengo Parkinson, hay un patrón alterado medible y es el mismo. La razón por la que está alterado en un caso o en otro es distinta, pero la alteración es la misma. Fijaros que si somos capaces de llegar a ese nivel de descripción de funcionamiento cerebral, eso nos da también una diana terapéutica. Pero nos da una diana terapéutica totalmente individualizada. Es el patrón espaciotemporal de Álvaro el que estamos hablando. Y quiero mostraros un poquito en qué consiste eso. O sea, la idea es que en vez de plantear investigación básica para encontrar grandes soluciones, para trasladarlo a la clínica, eso está muy bien, pero en neurología no ha dado lugar a grandes éxitos. Quizá lo que debemos hacer es al revés, es no esperar a si se traslada a lo humano y no esperar si lo podemos trasladar a la clínica, sino empezar por la clínica, empezar por definir el proceso clínico, medir con precisión, usando las tecnologías que tenemos, el sustrato alterado que da lugar a la disfunción del enfermo y hacer una especie de ingeniería inversa inspirada por la clínica para investigar los procesos y volver a traducirlos, a trasladarlos a la clínica. O sea, empezar por la clínica, empezar por la semiología, por la persona. Dejadme que os muestre esto en un ejemplo. Este es alguien que tiene una enfermedad, da igual la que sea, en su caso es Parkinson, pero que tiene un síntoma clínico que muchos de vosotros conocéis. Se le ha pedido que ande de un lado a otro del pasillo y lo que veis es que anda y se congela. Intenta moverse de lado a lado y vuelve a ponerse en marcha y se vuelve a congelar. Generalmente se caen cuando hay esos congelamientos. Generalmente no responde a medicación. Es un problema gordo. Podemos estar un rato porque le cuesta aproximadamente 3 minutos llegar al otro lado del pasillo. Porque cada vez que se pone en marcha, llega un momento en que el patrón automático de marcha falla, el control locomotor falla y hay una congelación. La razón por la que el doctor Tormos está a su lado es porque quiere evitar que se caiga. Ahí, de nuevo, aparentemente sin razón, se ha vuelto a congelar.
uno puede coger y preguntarse cómo puede llegar a ocurrir eso. Y os he dicho, Parkinson puede hacerlo, la enfermedad de Parkinson. Los parkinsonismos pueden hacerlo, la patología es distinta. Pero también lesiones cerebrales en un montón de sitios distintos pueden hacerlo. Estos son 3 enfermos distintos, con 3 lesiones en sitios muy distintos del cerebro, todas manifestadas con congelación de la marcha. Entonces uno puede decir, es que el cerebro está totalmente desbarajustado y no sabe a qué se dedica cada sitio, o decir, es que no somos suficientemente listos como para recordar que von Monachov hace 150 años decía, saber dónde está la lesión cerebral es importante, pero no es suficiente, porque el cerebro responde a esa lesión, se adapta a esa lesión. Y como se adapta, tienes que entender qué impacto tiene la lesión sobre el cerebro y qué respuesta tiene el cerebro sobre ese impacto. Hay una localización de la lesión, una localización funcional y son cosas distintas. Pero ahora tenemos la tecnología para hacerlo. En vez de coger y describir simplemente dónde están las lesiones, podemos coger y ver qué impacto sobre la red cerebral tiene cada lesión. Y entonces lo que te encuentras es que si haces el estudio del impacto funcional de esa red con resonancia funcional de reposo, entonces hay un punto y un punto nada más que es común a todas las lesiones y a todas las patologías, que dan lugar a congelación de la marcha. Y es este punto, bilateral en el crux cerebeloso. Y sabemos que ahora, gracias a esos estudios, que si tú mides la actividad de esas neuronas en relación con distintas tareas, se dedican a controlar el control motor. Justo lo que yo he fallado en hacer. Si esa zona cerebelosa estuviera funcionando bien, no le hubiera dado, me lo hubiera parado. O sea, podemos, gracias a empezar de la clínica, llegar a aprendizajes, a conocimientos fundamentales, pero podemos además hacer otra cosa y es ver esta zona donde se refleja a nivel cerebral. ¿Qué zona del cerebro controla esa disfunción, esa alteración? Entonces te encuentras que son estas zonas y eso se convierte en una diana terapéutica. Si yo puedo hacer que esta zona funcione mejor, voy a hacer que esto funcione mejor y voy a eliminar el impacto negativo de esa lesión. ¿Me seguís la lógica? Resulta que eso no es ciencia ficción. ¿Le podéis dar al vídeo? No se pone en marcha. Gracias. Esta es la misma persona que habéis visto antes después de hacer justo lo que os he dicho. No le hemos quitado la lesión. Hemos hecho que la zona que controla la zona alterada por la lesión esté funcionando bien. Eso es empezar desde la clínica para llegar a conocimientos fundamentales, pero en el entretanto ayudar al enfermo. Y eso es lo que nos decía Hipócrates, que de nuevo es otro eco a la sesión que acabáis de escuchar. Hipócrates, a quien reconocemos como el padre de la ciencia de la medicina, le decía a sus estudiantes, si tienes que elegir entre aprender sobre la enfermedad que tiene el enfermo o sobre el enfermo que tiene la enfermedad, elige esto último, al menos si tu intención es ayudar al enfermo. Y tiempo después, William Osler se hacía eco de eso mismo de una forma un poco distinta, diciendo el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Eso es lo que nos acaban de decir. Y eso se puede hacer usando, lo digo adrede, tiene implicaciones éticas, pero usando el enfermo, la enfermedad que tiene el enfermo, tomándola prestada para entender y guiar la investigación básica con el fin de volverla a beneficiarle al enfermo. Para hacer eso tenemos que ir más allá de la sanidad convencional, porque tenemos que darnos cuenta de que esa persona
tiene una situación socioeconómica, cultural, una serie de comportamientos, un medio ambiente en el que vive. Tenemos que tener en cuenta que todo eso impacta sobre el enfermo y, por lo tanto, todo eso impacta sobre la enfermedad, definida de esa manera. Dejadme que os muestre el significado de eso, de nuevo, en algo a lo que yo me dedico, en gente con demencia. Si tú tienes a alguien a quien diagnosticas con un deterioro cognitivo leve, te puedes detectar trastornos cognitivos, pero no está todavía en el momento en que eso impacta sobre su vida. No afecta sus tareas cotidianas, pero objetivamente hay una alteración. Dependiendo del tipo subtipo de deterioro cognitivo leve, dependiendo del tipo de alteración, si tiene sobre todo problemas de memoria o no, le puedes decir que a lo largo de los próximos 12 años tiene un 40% de riesgo de desarrollar demencia o un 80% de riesgo de desarrollar demencia. El subtipo de deterioro cognitivo leve importa. Pero resulta que aún importa más la persona. Aún importa más la persona porque si uno tiene un deterioro cognitivo leve no amnésico, pero tiene fragilidad emocional y fragilidad motora, si pierde fuerza en la mano, si anda más lento, entonces el riesgo es como si tuviera un trastorno amnésico. O sea, si quieres ayudar al enfermo, ya es importante saber el deterioro, qué tipo es, pero sobre todo es importante entender qué persona tienes enfrente y cómo ayudarle. Y sin embargo, en el abordaje de la salud cerebral que hacemos hoy en día, no lo tenemos en cuenta así. Es totalmente reactivo. Tú esperas a que haya una queja. Cuando hay la queja, generalmente no del enfermo, sino de su familia, se olvida de todo, no me hace caso, no encuentra las palabras. Entonces, antes o después van a ver al médico de cabecera. El médico de cabecera generalmente dice, yo no sé muy bien qué hacer con esto, y te manda al especialista. Y cuando finalmente ves al especialista, te pide pruebas, llega, esperemos, a un diagnóstico y te ofrece un tratamiento, pero para entonces es muy tarde. Y lo que hace entonces es promover discapacidad. Pero sobre todo, quien está en el centro soy yo. Y os aseguro que eso es un problema. Tener al especialista en el centro es justo lo que no queremos. Esto no funciona, por muchas razones. Entre otras, porque desde la enfermedad hasta la queja han pasado por lo menos 10 años. Porque desde la queja hasta la primera consulta, en promedio, han pasado 6 meses. Porque en un sitio como Boston, que tiene más neurólogos especializados en demencia que todos los neurólogos que hay en Reino Unido, y Reino Unido tiene más neurólogos que todos los neurólogos de África, en un sitio como Boston la espera para ver al especialista es de casi 1 año, después de que el médico de cabecera te lo mande. Esto no es lo que yo quiero para mi madre, no es lo que yo hubiera querido. Esto no es lo que queremos para nuestros enfermos si somos serios en lo que queremos conseguir. Y además hay listas de espera y más retraso. Esta es la razón por la cual, os decía antes, en enfermedades neurológicas con cada año de extensión de vida estamos comprando 9 meses de discapacidad. El otro aspecto de ese mismo estudio, que es particularmente sangrante, es que cuanto más invierte un país en sanidad, más discapacidad genera. Estados Unidos está el número 1 en gasto y en discapacidad generada. O sea, el sistema no funciona, entre otras cosas, porque quien está en el centro es la persona equivocada. A mí me hace pensar en el reto que tenemos y en formas de solucionarlo. Me hace pensar en Fórmula 1, en carreras de Fórmula 1. A mí me divierte verlas.
me da miedo conducir muy rápido, pero probablemente conduzco demasiado rápido. Pero hay una cosa muy llamativa que quizá sabéis, y es esta idea de la parada en boxes. No sé si sabéis la historia de eso, pero la parada en boxes no es hoy en día como era originalmente. De hecho, la parada en boxes no existía en 1957. En 1957 lo que pasaba es que el coche te lo optimaban lo mejor posible y tú salías a la carrera. Y salías a la carrera y empujabas hasta que fundías el motor o ganabas. Si fundías el motor, parabas, obviamente, o te parabas. Venía un coche de mecánicos, se llevaba el coche a los boxes, de ahí viene el nombre, y entonces intentaban repararlo. Normalmente no lo reparaban. Si lo reparaban, gastaban mucho tiempo y en el mejor de los casos, cuando volvías a sumarte a la carrera, había pasado tanto tiempo que ya no ganabas. Si se te fundía el coche, ya no ibas a ganar. Si se te funde el cerebro o el cuerpo, vas a tener discapacidad. Y eso era la forma de hacer hasta este señor. Este señor es Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio era el superstar, conducía Maserati. Maserati era una marca de gran fama, pero estaba perdiendo mucho contra Ferrari y contra Ford porque tenían mucho más dinero. Y al final de su carrera, en 1957, Fangio hizo algo que no se había hecho nunca. Salió, ganó distancia a los perseguidores, llamó a sus mecánicos y les dijo, voy a entrar en boxes. Le dijeron, eso no se hace. ¿Cuál es el problema? Tu coche va bien. Voy a entrar para que me cambiéis las ruedas, pero tus ruedas están bien, no han reventado. Por eso voy a entrar. Voy a entrar para que me cambiéis las ruedas para que no revienten. Y le dijeron, pero eso no se hace. Pero yo lo voy a hacer. Y como yo soy Fangio, me vais a cambiar las ruedas. Y Fangio entró en boxes y le cambiaron las ruedas y volvió a unirse. Cambiarle las ruedas gastó 6 minutos y medio. Se volvió a unir a la carrera y ganó Nuremberg. El final de su carrera no se esperaba que ganara, pero ganó. Y cambió con eso la mentalidad de algunos que prestaban atención. Y uno de los que prestaban atención era Glenn Wood, que tenía una marca de carreras muy pequeñita en Estados Unidos, donde conducía un chavalín que no conocía a nadie, pero que en el Daytona 500 Wood decidió que iban a salir con una estrategia de parada en boxes a priori. Tiny, tú vas a conducir y a la vuelta número 20 vas a parar. Pero si el coche va bien, me da igual cómo vaya el coche, vas a parar. Te vamos a cambiar las ruedas, vamos a mirar el aceite, te vamos a hacer un chequeo y te vamos a volver a mandar a la carrera. Los Wood Brothers ganaron Daytona 500 contra Ford. Como esto es América, Ford compró a los Wood Brothers y a partir de ahí Ford ganó el Daytona y otras muchas carreras durante mucho tiempo. Hoy en día las paradas en boxes son 2 segundos como máximo, son flexibles, son en el momento adecuado y son todo eso porque el resto del tiempo el coche va en la carrera y vas monitorizando todo lo del coche y decidiendo cuándo tiene que parar. Tus ruedas están bien, tú no lo notas todavía, pero hay una pérdida ligerísima de aire, estás gastando demasiado aceite o gastando demasiada gasolina. Lo que sea, lo pueden detectar. La tecnología que tenemos hoy en día puede hacer eso con todos nosotros. Y para ganar la carrera contra la salud cerebral, tenemos que hacer las paradas en boxes para el cerebro. Gracias a eso, pondríamos al enfermo realmente en el centro. Podríamos hacer cribajes probacionales, detección temprana, intervención temprana, empoderar al enfermo para decidir si va o no va a parar, como si fuera el piloto de su propio coche. Pero requiere monitorización remota y requiere tecnologías móviles, requiere neurotecnología que tenemos hoy en día y ahora os mostraré algunos ejemplos. Gracias a eso, podría el enfermo, la persona, no es enfermo todavía,
podría curarse en salud con la ayuda de su equipo de atención primaria. Su equipo de atención primaria, no su médico, su equipo de atención primaria. Y si es necesario, y cuando sea necesario, consultar a un especialista. Eso es cambiar completamente el paradigma, pero creo que es lo que daría lugar a mantener salud cerebral en todos nosotros. Dejadme que os muestre algo que todos conocéis como ejemplo de eso. Yo voy, no soy yo, obviamente, es mucho más guapo, pero voy conduciendo, oyendo música, pasándomelo en grande, yendo a visitar a un amigo. No he ido nunca a su casa. La música está fantástica, es un día fenomenal. Es oscuro, empieza a hacerse de noche, me estoy acercando a la casa del amigo. Quiero mirar el número que hay en el portal, el 25, no se ve muy bien. ¿Qué hago? Bajo la radio. ¿Por qué bajo la música para ver mejor? Porque si no me pasa esto. Perdón. ¿Por qué bajamos la música para ver mejor? Perfecto, porque los sentidos se focalizan más cuando usas todas tus neuronas para una cosa. Porque tenemos recursos, que el cerebro tiene recursos que manda para una cosa o para otra, y si las manda para una, no puedes hacer la otra igual de bien. Es una cuestión de dar los recursos adecuados. Otro ejemplo distinto. Yo voy andando y entonces estoy pensando en algo muy complicado y estoy charlando contigo de ese algo muy complicado. Cuando se hace realmente complicada la conversación, entonces me paro. Me paro por lo mismo. Me paro porque los recursos cerebrales no están capacitados en mí para hacer la conversación tan compleja y el andar al mismo tiempo. Pues eso lo podemos medir. Eso lo podemos medir porque este cacharrito que llevo en el bolsillo, y casi todos lleváis, seguro, por lo menos uno, sabe cuándo estoy hablando y cuándo estoy andando. Sabe cómo estoy andando y si me paro o no me paro. Sabe si mi cadencia es continua o no es continua. Sabe si doy la vuelta o no doy la vuelta. Sabe si estoy plantado y no me balanceo o si me balanceo. Y eso último, resulta que es una medida fantástica. Lo puedes medir en el laboratorio, en una placa de fuerza. Tu única instrucción es quedarte plantado y tieso, pero aunque no quieras, te mueves un poquito. Estamos hablando de medio milímetro. Pero eso lo podemos medir. Esto también lo sabe. Si yo te pido que hagas al mismo tiempo, entre comillas, el estar plantado y el calcular, restar de 7 en 7 desde 100, y tú haces 100, 93, 86, 79, te mueves un poquito más. Aunque no quieras, por esa distribución de recursos. Y esa diferencia, ese coste, es tanto más grande cuanto menos reserva cognitiva tenga tu cerebro. O sea, podemos medir la reserva cognitiva. Mi teléfono sabe cuánta reserva cognitiva tengo. Y podemos medir esa reserva cognitiva a través del teléfono y, por lo tanto, saber cuándo estoy hablando, cuánto me muevo y compararlo y darme a mí la medida de cuánto estoy usando mi reserva cognitiva. ¿Y qué podemos hacer para aumentar la reserva cognitiva? Ejercicio físico, sobre todo correr largas distancias, enhorabuena, o meditación, yoga. En 6 semanas aumentas o restituyes tu reserva cognitiva. La idea es hacer abordajes de Ns de 1, realmente individualizar con biomarcadores digitales el comportamiento para poder intervenir. Y para acabar, dejarme que os muestre cómo podemos intervenir, ya que podemos medir cómo podemos intervenir. Si podemos detectar las alteraciones de patrones espaciotemporales, podemos inyectar, forzar al cerebro a trabajar de forma normal, para esa persona de forma normal. Eso es lo que os mostraba con la congelación de la marcha. Al forzar
que funcione bien, no solamente quitamos los síntomas, sino que además alteramos la patología, normalizamos la patología. Porque en el cerebro función y estructura interaccionan. Si tú obligas a funcionar de una cierta manera, modificas la estructura. O sea, podemos diseñar, captar patrones de actividad en tareas de la vida cotidiana o en el laboratorio, identificar las alteraciones, diseñar montajes de actividad, de inducción de actividad cerebral que obliguen al cerebro a funcionar de esa manera y hacer un tratamiento a domicilio, que se lo lleve a la persona a casa y que se ponga el sistema para modificar el funcionamiento cerebral. Y cuando haces eso, restauras los patrones de actividad y lo que ocurre es que alguien que a lo largo de 2 años y medio ha estado perdiendo la memoria, en 3 meses se la restauras. Esto es un caso concreto, pero ahora hay 2 estudios controlados, contrastados y demostrados. O sea, lo que he intentado contaros es que la salud cerebral es un empeño de toda la vida. Es la diana número 1 de la salud general, entre otras cosas porque el cerebro sano es crítico para la salud general. Es necesario tener el cerebro sano para tener un cuerpo sano. Hemos hablado de que un cerebro sano son redes neurales dinámicas, plásticas, con resiliencia y reserva. Todos podemos hacer cosas para promover nuestra salud cerebral. Todos creo tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero es un propósito de toda la vida. Pero además tenemos, gracias a tecnología, la capacidad de medir el funcionamiento cerebral y actuar sobre él de manera que podemos restaurar la función. Eso es una medicina cerebral personalizada y de precisión. Eso son chequeos cerebrales que cambian la forma de hacer. Y eso es un poco lo que intentamos contar con Álvaro Fernández y David Bartrés en El cerebro que cura, que es un libro así de divulgación, pero que quizás os interese alguno. Muchas gracias.